Buenas tardes a todos, muchas gracias por participar de estas capacitaciones. Mi nombre es María Belén Ciachi, trabajo en el INTA-SIAP Córdoba, en el Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales, y todas estas personas trabajan colaborando sobre las nanofertilizantes y su innovación y desarrollo para la agricultura sustentable. Trabajamos en diferentes cultivos, articulamos con diferentes proyectos de INTA. Acá se trabaja con dos institutos, como mencioné anteriormente, Fisiología Vegetal y el IPAVE, que también trabaja sobre los estrés de tipo biótico, y nosotros en el Instituto de Fisiología, el estrés abiótico. Es importante destacar que la nanotecnología es la ciencia que estudia las pequeñas partículas. La nanotecnología en Argentina es relativamente nueva, como en el resto del mundo. Es una ciencia muy interesante para la agricultura y para otras ciencias en general. En la agricultura, en este caso, en esta capacitación, vamos a hablar de los nanofertilizantes, pero también se trabajan con nanoenzimas, nanopesticidas, síntesis de hormonas, promotores de crecimiento. Están estudiando en muchas áreas para mejorar y apoyar a la agricultura. Entonces, dentro de las políticas públicas y de las instituciones y las empresas, estamos trabajando, por lo menos desde el INTA, de forma articulada con los diferentes actores, para poder dar un apoyo al productor, saber qué es lo que hay en el mercado, qué es lo que sirve y validar estas tecnologías. Es muy importante validar las tecnologías porque estamos hablando de cómo impactan en el ambiente, cómo impactan en la producción y también cómo lo tiene que aplicar. A partir del 2001, la nanotecnología fue incorporada en la agenda política en diversos países, no solamente en Argentina. Por eso estamos hablando que es una ciencia que está en desarrollo, que es muy interesante y hay que tomarlo seriamente, ¿no? Bueno, en cuanto a los nanofertilizantes, los antecedentes, hay muchos trabajos. Generalmente lo que uno encuentra es más en micronutrientes, en la etapa de crecimiento inicial, en germinación, en diferentes cultivos, también ensayos a campo y ensayos en invernadero, en condiciones controladas, en maíz, en maní, en soja, en tomate. Hay mucho de micronutrientes, pero no tanto de macronutrientes. Entonces, es importante dar un panorama general de lo que está pasando, de lo que hay en la bibliografía, en los antecedentes, en lo que hay trabajos en todo el mundo, pero hay mucho camino por recorrer, por eso nosotros nos vamos a focalizar en los trabajos que venimos realizando en el INTA. Nosotros trabajamos con productos que ya están en el mercado hace 10 años, es un fertilizante líquido compuesto por nanopartículas minerales de alta pureza. Estamos hablando para que, como tenemos un amplio espectadores, debe haber ingenieros agrónomos, también productores, algunos estudiantes, estamos hablando del yeso convencional llevado a nanopartículas, estamos hablando de la dolomita, estamos hablando de estas materias primas de alta pureza que se mezclan con agua, se homogenizan, se hace una molienda de alta energía y después se utiliza equipos de molienda de alta energía, como mencioné antes, utilizando el método de top-down para lograr una partícula pequeña. Estamos hablando que las nanopartículas, como el concepto lo dice, es de 1 nanómetro a 100 nanómetros, estamos hablando en este tamaño de partículas que trabajamos. Entonces, llevamos a un material de alta pureza a un tamaño muy pequeño para que sea más eficiente y para tener las ventajas que tiene una nanopartícula. Como dije antes, este producto se viene comercializando, hay muchos trabajos, hay convenios con otros INTA,
hay mucha gente trabajando en este desarrollo de esta nanopartícula. Nosotros acá en el INTA-SIAP trabajamos en convenio con Kyoshi, y tenemos convenios también con universidades de afuera, en este caso en este INTA, en Brasil. Hay una universidad, la Universidad de Río Verde, Goiás. Después vamos a mencionar los trabajos que estamos haciendo con esta universidad. Hay un equipo de gente trabajando en Brasil, tenemos un equipo de gente, como mencioné anteriormente, trabajando aquí, pero partimos de este fertilizante que ya se viene usando, pero nosotros estamos avanzando en estudios más específicos para dar más respuesta a los productores. Me voy a concentrar en algunos ejes, buscando la bibliografía. Tenemos muchas ventajas de los nanofertilizantes, pero vamos a hablar de estas ventajas que yo pude desarrollar, que pudimos desarrollar con el equipo interdisciplinario del INTA-SIAP, y las temáticas abordadas dentro del INTA-SIAP. Entonces, beneficia el microbioma del suelo. Entonces hicimos un trabajo, todos los trabajos que realizamos, les hacemos estudio de actividad biológica y todo relacionado a la micorrización en el suelo, ¿no? Porque es un hongo que está presente en el suelo y que la mayoría de las plantas tienen la capacidad de micorrizar, pero es importante cuantificar para cada cultivo, para cada práctica de manejo, para saber qué está pasando en el suelo. Entonces, beneficia al microbioma del suelo. Este trabajo es el uso de los nanofertilizantes, impacta en el porcentaje de micorrización y rendimiento en soja. Ese trabajo es muy nuevito, salió en un congreso de fisiología de Brasil. El impacto de los nanofertilizantes en la micorrización y crecimiento inicial del delicado toncátula, que lo hicimos con Lorena Giachero, también en el 2022. Ahí vamos a hablar más específicamente de estos resultados. También promueve el crecimiento y aumenta la productividad, logrando mayores rendimientos en soja. Otros autores han encontrado estos resultados en soja, y nosotros también en Brasil, que impacta muy bien los nanofertilizantes en el rendimiento de soja y en la micorización también. Evaluamos diferentes parámetros que ya lo vamos a presentar en las siguientes diapositivas. También nos ocupamos, como mencioné anteriormente, de los estreses bióticos y abióticos en el IPABE y en el IFRGB, como mencioné. Entonces también estudiamos en condiciones de suelos sódicos, en el cultivo de sorgo, cómo impacta la nanotecnología en estos suelos, en condiciones controladas. También estudiamos la eficiencia fotoquímica a través de equipos disponibles que hay en el INTA-SIAP, como el Pocket. También tenemos otros equipos que podemos ver la eficiencia fotoquímica, cómo está trabajando el proceso fotosintético, a través también de mediciones como SPAD, otros parámetros fisiológicos, metabolitos secundarios, que vamos a hablar más adelante. También me pareció interesante hablar sobre los nanofertilizantes en el manejo de la virosis y el cultivo de zapallito tronco. ¿Por qué es tan diverso estos títulos? Porque para cada tema hay un proyecto de INTA, hay un becario trabajando en esa temática. Entonces abordamos cómo los fertilizantes, estos nanofertilizantes, pueden actuar tanto en el microbioma como en el rendimiento, el crecimiento, cómo mitigan los estreses tipo bióticos y abióticos. Por eso es tan diferentes los cultivos y el enfoque, porque son muchas las personas involucradas. Y por último, vamos a hablar de cómo impactan estas prácticas en la experiencia de los productores. Pudimos tomar algunas experiencias, hablar con los productores, porque lo que se hace es un acompañamiento, no solamente trabajar en condiciones controladas, sino llevar a campo qué es lo que estamos haciendo acá en el INTA-SIAP. Bueno, como les mencioné anteriormente, trabajamos en el Congreso de Fisiología en Brasil. Este convenio ya es el segundo año que estamos trabajando con la gente de la Facultad de Río Verde Goiás.
El objetivo del trabajo fue desarrollar un protocolo de fertilización complementario al manejo tradicional del producto. Esto es porque esta tecnología es muy buena, es complementaria, hay que ir de a poquito con el productor para que la vaya conociendo y tuvimos excelentes resultados. El primer año que el INTA Córdoba colabora con la universidad, pero también ellos vinieron trabajando con este tipo de fertilizantes hace varios años atrás. Después voy a mostrar otra diapositiva, cómo fue el historial de resultados. Como mencioné anteriormente, hicimos un manejo tradicional del productor, él fertiliza con fósforo, también lo complementamos con MISP, con esa composición que ustedes pueden observar, y con MIS-TPS, que es dolomita llevado a nanopartículas, ¿no? Dolomita más yeso en su composición. Tiene calcio, magnesio, azufre, silicio también. Pudimos observar que aumentamos la proteína en grano, que medimos también un índice de clorofila con el Clorofilog, que es un equipo muy interesante para hacer mediciones directas. Pudimos observar la clorofila total, también te discrimina clorofila A y B. En este caso, aumentamos casi un 11% el tratamiento control, que es el productor, lo llamamos control, tratamiento sin MISP ni TPS. Con respecto al tratamiento control, aumentamos la clorofila, aumentamos el nitrógeno de la hoja en R2, la proteína en grano y también lo que el productor espera, aumentar el rendimiento casi un 14,6%. No digo casi, es realmente interesante estos resultados. Estos resultados de este año, ese año no tuvo problemas no tuvo problemas de agua, fue un año muy bueno en esa zona. También medimos en el mismo ensayo la micorrización. Esto se hizo en la universidad con protocolos que ya se venían realizando con otros cultivos en el INTA Córdoba, que se hizo en conjunto con la ONG Achero y con 2 profesionales de la Universidad de Río Verde Goiás. Como mencionamos anteriormente, el tratamiento del productor, el tratamiento del productor con fósforo solamente y después el tratamiento del productor con fósforo más TPS. Como ahí no sé si alcanzan a ver, está el dato cuando se sembró, el 15 de octubre, y cuando fue la emergencia, y también cómo fue la fertilización antes del ensayo. Ellos llaman súper simple, superfosfato simple, 480 kilos por hectárea. Como ustedes sabrán, acá en Argentina no se fertiliza en tan grandes cantidades como en Brasil, en algunas partes sí, otras no, pero ellos le aplican fuerte un nivel de fósforo interesante. Así todo, le aplicamos TPS y fósforo a la siembra y tuvimos mayor porcentaje de micorrización en tratamiento con los 2 productos, tanto TPS como fósforo mixto. Mayor porcentaje de micorrización y tuvimos diferencia en el porcentaje de fósforo en hoja y en raíz. Lo que ustedes ven ahí es una foto de la raíz teñida, que se ven las vesículas, las hifas y a la izquierda los arbúsculos. En esa universidad no se hacía ese tipo de trabajos, así que empezamos a sumar experiencias y a sumar capacidades para seguir trabajando juntos. Este es el resumen histórico de los rendimientos de ensayo utilizando mis TPS y mis fósforo en Río Verde Goiás. Si pueden ver, ellos vienen trabajando desde el 2019-20, la campaña de 2020, utilizaron solamente mis azufre, mis fósforo y mis potasio. Esto está en sacos por hectárea y al costado, si pueden ver, el porcentaje de aumento con respecto al control, siempre al control del producto, acompañando esta tecnología con el tratamiento del producto. Entonces, como se puede ver, en el 2021
tuvieron diferencias en el rendimiento, si utilizan fósforo solo, 3%, si utilizan fósforo más TPS, 8%, en el 2022 se logró con el fósforo solo un 10% de aumento con respecto al control, cuando se utilizó el TPS más el fósforo, un 14,6%. Si sacamos un promedio, podemos decir que utilizando TPS más fósforo se logró un 11,8% de aumento con respecto al control viendo todo el historial. Como pueden ver, nosotros todos los trabajos que venimos haciendo le damos una importancia muy fuerte al estudio de las micorrizas. Hicimos un trabajo con Medicado Truncátula, con Lorena Giachero, Marqués, Graneri y quien les habla. ¿Esto qué hicimos nosotros? Bueno, si tenemos resultados a campo, vamos a ver qué pasa en placa también cuando las condiciones son totalmente controladas. Elegimos en este caso esta especie que se viene trabajando hace mucho en el laboratorio. Hicieron inoculaciones en las placas de Petri y con agar, pero solamente se le aplicó nanopartículas de yeso, en este caso la TPS 78 es el nombre comercial, 10 microlitros, nada más, 10 microlitros se le aplicó a estas placas de Petri. Tuvimos unos resultados muy interesantes. Si ustedes pueden ver ahí, los resultados mostraban diferencias significativas en el tratamiento con nanopartículas en peso fresco, 25% más, cantidad de arbúsculos, fíjense la cantidad de arbúsculos, la diferencia con el tratamiento control, y el porcentaje de micorización total también aumentó muchísimo. ¿Qué queremos decir con esto? Que para nuestra experiencia, lo que venimos trabajando en soja, en zapallito, en medicado, no está afectando a la micorización. No solamente que no afecta a la micorización, sino que actúa sinérgicamente con los hongos micorrízicos. Es muy interesante, ya van a ver más adelante, y aparte la importancia que tiene para la absorción de agua y nutrientes, también la importancia que tiene cuando hay condiciones de estrés. Las micorrizas, es muy importante la función que tienen porque pueden tomar más agua que una planta que no esté micorrizada. ¿Por qué? Porque es como una prolongación de la raíz. Entonces, por eso seguimos insistiendo en este estudio y porque en nuestro instituto, tanto el IPABE como el IFRGB, nos interesa muchísimo seguir mitigando los problemas de estrés biótico y abiótico con herramientas, tanto de fertilización como otras herramientas tecnológicas. Entonces, si tenemos esta herramienta, tenemos que validar la tecnología para saber qué está pasando en la microbiota del suelo, qué está pasando con el rendimiento que le interesa al productor, pero también saber qué impacto tiene en el suelo. Bueno, esto es un avance de lo que hicimos también en Río Verde Goiás, en maíz. También tuvimos rendimientos interesantes seguimos trabajando con TPS y fósforo, pero también en este caso trabajamos con nitrógeno foliar. Fíjense que las dosis son muy bajas. Tuvimos el tratamiento del productor, T2, que sería 100 kilos de nitrógeno con urea en B4, y T5, 100 kilos de nitrógeno en B4, urea, más 3 litros de TPS, más 3 litros de fósforo, más 3 litros de nitrógeno foliar en B4. Estos fueron los resultados. Está trabajando una becaria que está haciendo la maestría también con Alessandro, que es mi otro colega que trabaja en la universidad. Estamos trabajando no solamente con los ensayos del convenio, sino que estamos apoyando también un trabajo de investigación de una becaria. Entonces, nosotros en el convenio estamos seguimos trabajando con los mismos productos para profundizar el efecto no solamente en soja, como vimos anteriormente, sino también en maíz.
con TPS, fósforo, y en este caso aplicamos nitrógeno foliar. Fíjense que tuvimos un porcentaje de aumento interesante de 6.504 kilos, que es el tratamiento del productor, contra 8.073 kilos por hectárea, un aumento de casi el 26%. Sí. Fíjense que también hicimos un estudio de nemátodo, esto es explorar, o sea, es muy incipiente este estudio, quisimos hacer, porque en Brasil es muy problemático el tema de los nemátodos, disminuye muchísimo el rendimiento, y quisimos ver qué pasaba con estos tratamientos. Solamente evaluamos en esta temporada el T2, que son los 100 kilos de urea, y T5, que tienen los 3 productos. Fíjense la disminución de nemátodos en raíz que tuvimos, a pesar de que no fue significativa. Es importante seguir estudiando qué está pasando con la microbiología del suelo y con los patógenos presentes en el suelo. El trabajo que les mencionaba anteriormente con la becaria de la maestría que tenemos apoyando en la Universidad de Brasil, también está trabajando con diferentes dosis de nitrógeno foliar y el tratamiento que habitualmente le hace el productor. Fíjense que fue cambiando la dosis de mi gene, ¿no? Tenemos un testigo absoluto, un testigo con 4 litros de N, un tratamiento, perdón, con 100 kilos de urea en B4, y después el tratamiento del productor acompañado con 1, 2 y 3 litros de MGN. Fíjense la diferencia que hay a partir del T4, la diferencia de rendimiento con respecto a los otros tratamientos. Esto también es muy nuevito, no está publicado, solo les vengo a mostrar para que sepan que no solamente estamos trabajando en soja, sino también estamos trabajando en maíz, en el convenio que estamos realizando con Brasil. Bueno, otro de los trabajos, como dije anteriormente, hay muchos cultivos y vamos relacionando los nanofertilizantes con diversos cultivos, diversas condiciones, porque hay diferentes personas trabajando en temáticas también muy diversas. Entonces, ¿qué pasó? Hicimos un trabajo, un impacto. ¿Qué pasó con los nanofertilizantes en el desarrollo temprano del zapallito redondo del tronco? Ese trabajo también está presentado en el Congreso de Horticultura. Realizamos un protocolo de fertilización hasta inicio de floración y después también evaluamos a campo qué pasa con las virosis en Cruz del Eje acá en Córdoba. Es muy interesante esto porque hay muchos problemas de virosis en siembras tardías, entonces quisimos evaluar en condiciones controladas primero, medimos muchos parámetros fisiológicos y después nos fuimos con ese mismo protocolo a medir qué pasaba acá. Verificando la información que les dije anteriormente, desarrollamos un protocolo con nanofertilizantes en invernadero y después diseñamos estrategias de manejo para mitigar esa incidencia de las virosis que afectan las publicaciones. Bueno, el protocolo consistió, hicimos un trabajo en invernadero, 20 plantas en macetas de 18 litros, 2 grupos, un testigo y fertilizado, un diseño completamente aleatorizado. El trabajo, el ensayo duró 35 días, aplicamos mis N, mis fósforo, mis potasio, yeso en nanopartículas, que es el MIS TPS 78, comercialmente, le aplicamos muy poquito al final, y medimos también nitrógeno, fósforo, potasio en hoja, SPAD. También medimos con el Pocket parámetros para ver cómo estaba funcionando el proceso fotosintético y también medimos el crecimiento a través del peso seco. ¿Qué obtuvimos? Los nanofertilizantes mejoraron el peso seco, mejoraron el SPAD, el índice de vitalidad. También lo vimos reflejado en la clorofila A, prolina, sacarosa y carotenoides,
con la importancia que tienen todos estos parámetros para el crecimiento vegetal. También, como mencionaba anteriormente, medimos nutrientes en plantas de zapallito al inicio de floración, vimos diferencias significativas en nitrógeno y en potasio en hojas, también lo medimos en raíz. Fíjense el color de las plantas cuando estuvo fertilizado con nanofertilizantes. ¿Todo esto para qué? Para poder llevar a campo este protocolo de nanofertilizantes y medirlo en campo. La primera siembra fue temprana, en septiembre. Fíjense que no tuvimos, bueno, ahí no se ven síntomas de virosis. Estuvimos midiendo solamente lo que fue la productividad, el peso gramos por planta por día. También vimos presencias de micorrizas en esas plantas y medimos, como dije antes, el rendimiento para ver cómo funcionaba este protocolo que veníamos desarrollando. Después hicimos una segunda siembra, que fue en febrero. Esto, como dije anteriormente, tuvimos problemas de virosis. Un 85% de las plantas dio positivo a virosis. Entonces, ¿qué vimos? Que tuvimos una merma muy grande en el rendimiento, pero a pesar de todo, los que estaban nanofertilizados, los que estaban con el tratamiento de nanofertilizantes, tuvieron mayor peso por planta, por día. También hicimos análisis de suelo al inicio de floración y análisis foliares. Fíjense, ahí yo les marqué los que dieron diferencias significativas. El testigo con los nanofertilizantes, aumentamos la cantidad de fósforo en el suelo. También hubo una diferencia en el pH, hubo una diferencia en el porcentaje de sodio de intercambio. Acá el productor se quedó sin un riego, entonces tuvo que utilizar un agua de pozo de mala calidad y como estaba en el protocolo aplicar nanopartículas de yeso, que es el TPS-78, disminuimos el porcentaje de sodio de intercambio. Esto fue muy interesante porque hay veces que los productores, la única fuente de riego es una de no muy buena calidad. Es muy interesante este protocolo, no solamente para este tipo de estrés, sino también cuando tenemos o problemas de suelos sódicos, que lo vamos a ver más adelante, o cuando tenemos agua de mala calidad, es interesante tener en cuenta. Este trabajo está también acompañado, o sea, está a cargo, porque toda la parte de virosis, como les dije antes, toda la parte de los estrés bióticos, se trabajan en el IPAVE. Florencia Brugo está a cargo de estos trabajos junto con todo el equipo, pero ella se encarga de toda la parte de evaluación de las virosis. Entonces, ¿cuál fue el objetivo? Remarcando un poquito lo que pasó, es evaluar la aplicación de nanofertilizantes como estrategia de manejo para mitigar el efecto de la virosis en esta cucurbitaceae. Bueno, el ensayo fue en Cruz del Eje, como les dije, también 20 plantas con aplicación por fertirriego de nanofertilizantes, de nitrógeno, fósforo, potasio y calcio, y 20 plantas control. Se midió el rendimiento, como mencioné anteriormente, ahí ven algunas fotos. Ahí está un poquito más claro qué pasó. Los nanofertilizantes tuvieron un efecto muy positivo con diferencias estadísticas y también, por otro lado, presentaron un aumento de 7,2% de frutos comercializables. Fíjense, cuando ustedes van a la verdulería, que tienen esos frutos que se ven claramente los síntomas de virosis, no solamente que disminuyen el tamaño, sino que algunos directamente no se pueden comercializar y otros no. El productor lo sigue vendiendo, pero tiene grandes problemas. En algunos casos, esta siembra tardía lo que ocurre es que directamente no puede cosechar nada porque se llevó el problema de las virosis, es muy, muy problemático. Bueno, ¿qué pudimos concluir? Que se desarrolló efectivamente el protocolo de aplicación de nanofertilizante en el cultivo de zapallito, que es una herramienta muy interesante para la producción hortícola, reduciendo la cantidad de insumos utilizados,
aumenta el peso seco aéreo, el contenido de nutriente en hoja, mejora el proceso fotosintético, aumentando el contenido de azúcares, carotenoides y clorofila A, aumenta el rendimiento por planta, no interfiere en la micorrización. En este caso, lo único que medimos fue presencia de micorrizas, no porcentaje, porque este trabajo fue anterior a lo que les mostré con respecto a soja y a los otros cultivos como dedicado. En este momento solamente estábamos viendo si había presencia o ausencia. Se adaptan al manejo sustentable y agroecológico del cultivo y aporta un valor agregado a un cultivo de gran importancia regional. Bueno, como les mencioné anteriormente, dejamos de lado un ratito lo que fueron los estrés de tipo biótico para hablar de los estrés de tipo abiótico. Hay muchos suelos en Argentina con problemas de sodicidad, con problemas de alcalinidad, y como venimos trabajando con el impacto que tiene en la microbiota del suelo, analizamos suelos con pH de 6,5 y pH de 9,4, con alta cantidad de sodio, y medimos la eficiencia fotoquímica, que es lo que nosotros estábamos hablando anteriormente, que es importante para saber cómo está funcionando el proceso fotosintético. Medimos el peso fresco aéreo, medimos el porcentaje de micorrización y los hongos totales. También medimos el sodio y el calcio en el complejo de intercambio y sodio en la solución lixiviada. Este trabajo fue uno de los primeros que hicimos en sorgo en el híbrido silero Intapemán. Aumentamos el peso fresco con respecto al testigo en ambos suelos, aumentamos la eficiencia fotoquímica solamente, fíjense, en el pH extremo. ¿Por qué? Porque la eficiencia fotoquímica y todo lo que mide el Pocket, que es el equipo que tenemos acá en Vitaciap, nos da una idea del estrés que está teniendo esa planta. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense cómo aumenta con la aplicación de, en este caso pusimos ese más calcio, que era la nomenclatura vieja del MIS TP68, que estamos hablando de lo mismo que es el yeso en forma de nanopartículas. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un aumento de esta eficiencia fotoquímica. Por eso nos centramos en los parámetros fisiológicos, en el crecimiento, en lo que pasa con la micorización y con los hongos totales. Fíjense, lo importante acá es que tuvimos una respuesta con respecto a la eficiencia fotoquímica máxima, una respuesta en el crecimiento. Aquí en la micorización, en este caso, solamente vimos en el suelo con pH 6,5 diferencias entre los tratamientos. Fíjense, 4,9 versus 0,3 el porcentaje de micorización, y los hongos totales se vieron en los dos tipos de suelo. Fíjense cómo aumenta con el yeso en forma de nanopartículas. También medimos el sodio, el calcio y el sodio en la solución lixiviada. Fíjense que cuando aplicamos en ambos suelos, en la solución lixiviada tuvimos mayor cantidad de sodio, hubo liberación de sodio con una cantidad muy pequeña de producto, 10 microlitros por maceta. Esto es muy interesante, fue uno de los primeros trabajos, como mencioné anteriormente. Fíjense en la foto cómo se puede ver el color más verde en las plantas que estaban fertilizadas versus las que no estaban fertilizadas y en condición de un estrés importante, con un pH muy alto de 9,4. Bueno, ahora les dejo un poco la experiencia de algunos productores que se puede usar dosis muy pequeñas debido a sus características químicas únicas y que corrige desbalances nutricionales. Más allá de todo el trabajo que venimos realizando en el INTA, yo quería que también puedan observar, puedan escuchar la experiencia de los productores. Podés poner los videos. Con Julio Palomeque en Dian Funes, Córdoba. Él es productor hortícola y nos va a comentar un poco qué
¿qué problemas tiene la huerta? Y falta de agua. ¿Qué problemas también te trae aparejado esa falta de Sí, agua? la falta de agua me trajo aparejado de que tuve tanto en el pimiento como en el tomate una producción malísima, falta de calcio, exactamente, falta de calcio. Eso fue uno de los problemas graves. Cuando encontramos estos problemas es una fisiopatía que afecta tanto al pimiento como al tomate, como lo menciona Julio. Les recomendamos fertilización foliar con calcio durante todo este periodo. ¿Estás aplicando nanotecnología? ¿Cómo te fue? ¿Te parece práctico el uso de fertilización foliar en el tanque? Sí, me parece muy práctico, es muy bueno. Y es muy poquito lo que pones. Por ejemplo, en una mochila de 16 litros que vos tenés, ¿cuánto le pones en la mochila de producto? Y 16 centímetros. 16 centímetros cúbicos. O sea que hiciste aplicaciones semanales para este problema. La falta de calcio en el fruto es una fisiopatía que afecta en épocas donde hace mucho calor y encima con el problema de agua que tenés, se te secó el pozo también. Sí, tuve problemas de agua grave. Te pasó de todo, pero acá estamos, firmes. Todavía cosechando un poco pimiento, es muy rústico. ¿Y hace cuánto que lo venís haciendo este pimiento? El año pasado, 2 años. 2 años. Sí, el año pasado no, fue bien. Bien, fue un año mucho mejor. Sí, mucho mejor. Y contame cómo te fue, viste menor cantidad de frutos afectados. Sí, menor, o sea, hubo un testigo, una parte de un testigo, más la otra parte que fue, sí, se nota la diferencia en el testigo a donde fertilicé. Contame, estuviste cosechando esta mañana y los frutos más grandes, ¿cuántos pesaron? Los frutos más grandes esta mañana pesaron 310 gramos cada fruto. Es notable lo que ayuda el calcio. O sea, aplicar la nanotecnología es algo muy importante. Bueno, acá pueden ver un efecto que pasó con este productor, también es de Cruz del Eje, es un productor pequeño, pero que se adapta a esta tecnología. No solamente podemos pensar en cultivos extensivos, sino también intensivos, y no tiene que ser en extensiones muy grandes. O sea, le podemos solucionar una problemática a un productor pequeño, como en este caso, como puede ser a un productor grande. Entonces, es importante porque esta deficiencia de calcio en frutos, que la pudrición apical que está produciendo, directamente hace un descarte del fruto si ocurre. Y generalmente se ocasiona con déficit hídrico y altas temperaturas elevadas, porque hay falta de translocación de este elemento, y con estas nanopartículas con dosis muy bajas podemos cubrir estas deficiencias. Acá también le vamos a traer un ejemplo de deficiencia de calcio en lechuga. Este es un productor de Villa María que aplicó 50 centímetros cúbicos en 20 litros en la aplicación foliar, y también hizo una aplicación en fertirriego. Quiero que lo escuchen ustedes para que vean la experiencia. Mi nombre es Andrés Martínez, soy productor hortícola del Cinturón Verde de Villa María, provincia de Córdoba. Veníamos con problemas con un ardido. Calcio foliar usamos una concentración de 50 centímetros en mochila de 20 y en aplicación foliar 1 litro cada 1000 metros. Anduvo muy bien para frenar lo que fue el ardido en etapas tempranas del cultivo. Y bueno, fue una solución al problema general que estábamos teniendo en la temporada, ¿no? En cuanto a la practicidad, es un producto versátil, que tanto por goteo o aplicación foliar tiene salida. Y en cuanto a la relación costo-beneficio, viendo las condiciones ambientales con las cuales veníamos, la pérdida total de un lote se ve totalmente superada en cuanto al resultado en la aplicación del producto. De por sí no es un producto de un costo elevado. Bien, pudieron ver el ejemplo del productor de Villa María, cómo utilizó esta tecnología en un momento determinado, donde si él no solucionaba el problema, no cosechaba directamente.
Vamos a otra experiencia de plantines. Hola, mi nombre es Andrés Basega, titular de Plantinera La Esperanza. Hemos hecho en este verano una evaluación de los productos MIC, los cuales nos han dado muy buenos resultados. Los productos tratados con mix son mucho más rústicos el resultado obtenido en los plantines. Uno, al apretar las bandejas tratadas con mix, las plantas se rompen mucho menos, y cuando uno aprieta las hojas de una bandeja de plantines no tratada con mix, sus hojas tienden a romperse mucho más. Bueno, como pudieron ver, el ejemplo de Andrés Basega, un productor de Santa Fe, que aplicó otro producto que no mencioné anteriormente, que es BG, que es un producto para aplicar en semilla. Se puede ver en el catálogo también la explicación para cultivos extensivos, pero nosotros este protocolo lo adaptamos para él y él utilizó para los plantines y acortó el ciclo. Qué importante esto, porque se acortan los ciclos, él puede vender más rápido esa bandeja y es muy interesante para el circuito de la plantinera, ¿no? Entonces pudimos ver que corrige desbalances nutricionales, pudimos ver casos prácticos de productores, para que ustedes también vean que esto está llevado a la práctica, no solamente que estamos trabajando a nivel de investigación acá en el instituto. También me gustaría repasar un poco cómo vamos a seguir, qué pasos y cómo seguimos en este equipo interdisciplinario del INTA. Queremos comentarles que todos los trabajos de nanotecnología, de nanofertilizantes, están enmarcados actualmente en un proyecto de INTA ACTech, de la nueva cartera de proyectos de INTA, pero también se vienen desarrollando con los otros proyectos anteriores. Se está dando mucha importancia dentro del INTA a estas tecnologías, porque es muy interesante que nosotros podamos validar los protocolos de fertilización que promuevan el crecimiento, aumenten la productividad de los cultivos, pero también teniendo en cuenta el efecto de estos nanofertilizantes y el microbioma del suelo. Tenemos gente muy capacitada en todo el área de microbiología, por eso se están haciendo ensayos en diferentes cultivos, y acá aprovecho para contestar una pregunta que me dicen: ¿a qué atribuís el efecto sinérgico de las nanopartículas en la micorriza? Venimos trabajando, como mencioné, en diferentes cultivos que aumenta el porcentaje de micorrización, aumenta el porcentaje de arbúsculo, que son estas estructuras muy importantes del hongo que hacen el intercambio de agua y nutrientes. Fíjense, en estos trabajos los pueden bajar del repositorio digital de INTA. Si ponen Siachi más INTA en Google, pueden bajar todos estos trabajos que estamos realizando con todo el equipo. No soy una persona sola, sino que somos un equipo de gente trabajando sobre este tema. Vemos que hay una respuesta positiva, sinérgica, y que aumenta el porcentaje de micorrización al aplicar estos productos, no solamente en condiciones controladas, sino también a campo. Seguimos trabajando, inclusive ahora estamos estudiando qué proteínas de suelo hay cuando aplicamos estos productos. En este caso, la glomalina. Esto es nuevo. Se los puse acá para comentarles, porque la glomalina es una proteína del suelo que interviene en la formación de agregados. La importancia que tiene estudiar, porque las micorrizas son las únicas que pueden generar esta glomalina, y no todas las cepas de micorrizas pueden formar estas proteínas del suelo. Es interesante que nosotros podamos hacer cada vez más fino este estudio para saber el impacto que tenemos, seguir con parámetros de actividad microbiana, no solamente el porcentaje de micorización y ver las proteínas del suelo, sino también otros parámetros
de actividad microbiana general y profundizar, como dije antes, en la mitigación de estos diversos estrés bióticos y abióticos. También queremos incorporar, hacer un enfoque sistémico y ver el estudio o hacer un estudio con gente idónea de impacto ambiental, ¿no? Porque nosotros estamos validando protocolos, estamos viendo cómo afecta la microbiología, cómo afecta en la planta, pero esto hay que darle un enfoque muy grande porque son tecnologías nuevas que la mayoría de la gente desconoce y que hay que darle una respuesta en el uso. Voy a ver algunas preguntas que me han hecho. La primera la traté de responder. Después hice muy buena presentación. En base a tu experiencia, ¿qué cultivos podría beneficiar particularmente el uso de nanofertilizantes? También la empresa Kyoshi Stone tiene convenios con otros cintas, con otras, hay muchos estudios en la página, que hay trabajos de alfalfa, que está trabajando la gente de Manfredi, se trabaja en soja, podés utilizarlo en cultivos intensivos, hay una amplia gama de cultivos que uno puede utilizar estos productos. También, como dije antes, no mencioné toda la gama de productos porque son muchos. Nos focalizamos en el trabajo de Brasil, como dije antes, en el TPS en base a dolomita y deso, TPS y fósforo y nitrógeno, que es el que viene trabajando el profesor de Brasil hace un tiempo ya. Y también trabajamos con el protocolo Zapallito y en suelos sódicos con el TPS 78, que es el yeso en forma de nanopartículas. Entonces, la respuesta, espero que esté clara, se puede utilizar, no solo tienen que ser productores grandes extensiones, sino también en cultivos intensivos. Bueno, en cuanto a las características de la formulación, estabilidad, propiedades tales como solubilidad, fluidez, bueno, eso se puede descargar del catálogo de la página de Kyoshi. Ahí están todas las especificaciones de los productos, los porcentajes. Yo no me quise detener en eso porque esa información está disponible en la página de Kyoshi, y en los trabajos de INTA también está especificado en los ensayos qué productos se utilizaron y qué porcentajes de nutrientes tienen. A ver si veo otra pregunta. Bueno, en concepto dosis por hectárea, sí, me preguntan de las dosis, también lo podés ver el trabajo más completo en el repositorio digital, pero sí son en litros por hectárea. Ahí están los trabajos a campo y en invernadero. Después, bueno, el tamaño promedio de las nanopartículas, no sé si lo mencioné antes, pero es menor a 100 nanómetros. El 60% de las nanopartículas de estos fertilizantes líquidos está por debajo de los 100 nanómetros. A ver si tengo otra. Bueno, creo que estaríamos con las preguntas. No sé si tenés algunas más. Sí, el contacto lo dejo, por supuesto. Ahí está, es mi mail. Pueden también googlear el apellido, salen los contactos, por si no se acuerdan. No tengo problema, que me consulten, estamos para eso. Los trabajos están, como dije, en la página del INTA. Si en el repositorio digital van rápidamente y después hay algunos materiales de divulgación. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la convocatoria. Me han avisado de Agrositio, del Colegio de Ingenieros Agrónomos, que estaban muy interesados en esta charla. Espero haber respondido sus preguntas y que hayan quedado satisfechos.